Muy buen día, qué gusto saludarles. Somos estudiantes de Ciencias Jurídicas y Sociales del primer semestre. En esta ocasión vamos a hablarles con relación al capítulo 8 del curso de Historia. Y para ello me acompañan mis compañeros. Mi nombre es Raquel Vargas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Catherine Barahona. ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Miguel Mejía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Ricardo Bamaca. Gracias, compañeros, por haberse presentado. Así es, estamos en el curso de Historia y ahorita vamos a conversar con relación a ello. Para ello vamos a considerar los temas de independencia, anexión a México, los antecedentes, la guerra de independencia de los Estados Unidos, invasión napoleónica a España, las Cortes de Cádiz, la independencia de la Nueva España y la independencia y anexión a México. Bielman, es un tema muy interesante. ¿Podrías hablarnos acerca de los antecedentes de esto? Claro, con relación a este tema, Miguel, gracias por consultar. Los antecedentes de la independencia de Guatemala, como te dijera, para mí representan como que un fraude, por así decírtelo. Pero iniciemos a ponernos en contexto. Hagamos de cuenta de que hay un abuelo que tiene mucha tierra, y empieza a caer como que un poco en decadencia. Entonces los hijos y los nietos empiezan a preocuparse porque aún no los ha heredado y buscan la manera de cómo los herede y les deje siempre la riqueza que él ha mantenido durante mucho tiempo. Cuando te hablo de los nietos, me estoy refiriendo a las familias criollas, a los poderosos de aquella época que tenían el control económico, social y político sobre las tierras que habían conquistado España, ¿sí? Y ellos también se vieron motivados por el tema de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Esas eran motivaciones externas que ellos tenían. Y las motivaciones internas era obviamente no perder la hegemonía económica que tenían y continuar ellos gobernando. Entonces, hacen este proceso, logran que sea de forma pacífica, llamémosle, aunque recordemos que España venía de varios problemas económicos y sociales también, como es la invasión napoleónica, que en otro momento hablamos al respecto, pero contribuye a que ellos consigan su cometido. Y posteriormente está la anexión a México, en donde se da un par de días después de que se declaran independientes por el hecho de que tenían cierto miedo de alguna invasión o de que alguien viniera y los quisiera conquistar. Entonces, eh, firman un convenio en donde ellos continúan siempre con su hegemonía económica, ¿verdad? Siempre controlando las distintas formas de gobierno que habían en la época. Y por ello era que te decía de que en cierta forma parece ya un fraude y que después se sigue dando conforme a los presidentes que van nombrando por el hecho de que únicamente responde a los intereses de aquellos que tenían el poder económico. Gracias por la consulta, Miguel. Hola Raquel, ¿serías tan amable de compartirnos tu tema? Claro, Catherine. Recordemos que algunos de los antecedentes externos de la independencia del Reino de Guatemala fue la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la invasión napoleónica a España, la Guerra de Resistencia y la Cortes de Cádiz. De la mayor de los virreinatos en América, incluido el más cerca, la Nueva España. Fue un conflicto que enfrentó las 13 colonias británicas originarias de América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1783. Finalizó con la derrota británica en la batalla
de Yorktown y la firma del Trabajo de París. Siguiente, por favor. Algunos de los antecedentes de la independencia de Estados Unidos fue debido a su baja rentabilidad y productividad en la comparación con las colonias británicas. El gobierno británico consideró práctico otorgar a las 13 colonias ciertas autonomías para que pudiéramos administrar sus recursos de manera más eficientes. Siguiente, por favor. También podían tener su propio sistema de gobierno local, en el cual se dieron incluso casos de votaciones, aunque la mayoría de los gobernadores coloniales prevenían siempre de la designación de la corona. Por otro lado, las leyes aprobadas por el Parlamento británico en Europa tenían validez y vigencia en los territorios americanos, aunque las colonias no tuvieron ni voz ni participación, algunos en dichas decisiones. Este sistema se basó en las dinámicas del mercantilismo. Causó no pocas molestias entre otros colonos de América. La siguiente. Gracias. Las colonias británicas que se independizaron de Gran Bretaña edificaron un sistema político liberal y democrático y lo denominaron Estados Unidos de América, incorporando las nuevas revolucionarias que propugnaban la igualdad y la libertad. En 1787 a 1755 representaron de las antiguas colonias se reunieron en Filadelfia con el fin de redactar una constitución. Se creaba así un único gobierno federal, con un presidente de la República y 2 cámaras legislativas. Esta constitución estaba inspirada en principios de igualdad y de libertad que defenderían a los ilustrados. Configuró como la primera Carta Magna. Siguiente, por favor. Con tan solo esta lectura del preámbulo de la Constitución en referencia, basta para reconocer los principios liberales. ¿Qué fue lo que ellos escribieron? Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para todos mismos y para nuestros descendientes los beneficios de libertad ordenados y establecidos en esta Constitución para los Estados Unidos de América. Fue la Constitución en 1787. La siguiente, por favor. La guerra de la independencia de los Estados Unidos, vamos a tocar unos puntos con algunas fechas importantes. La situación tensa entre la metrópoli y las colonias llevaron una serie de manifestaciones en las 13 colonias. En 1773, los norteamericanos abordaron 3 barcos con provisiones. Las primeras victorias de la guerra fueron para los ingleses. El 4 de julio de 1776, el Congreso aprobó la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Los colonos comenzaron a ganar sus primeras batallas. Batalla de Yorktown, los estadounidenses y franceses rodearon a los británicos y estos se rindieron. El Reino Unido pidió la paz de Estados Unidos, Tratados de París. Pues estos son algunos, es un tema muy extenso para abordar, sin embargo tocamos las fechas más importantes sobre la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Muchas gracias. Hola Ricardo, ¿serías tan amable de presentarnos tu tema? Hola compañera, con gusto. La Constitución de Cádiz se conoce como Corte de Cádiz a la Asamblea Constituyente inaugurada en San Fernando el 24 de septiembre de 1810. Posteriormente es trasladada a Cádiz en 1811 durante la Guerra de Independencia Española. ¿Por qué en Cádiz? En Cádiz es el único lugar en la cual no ha invadido Francia. La siguiente, por favor. Dice, las revueltas populares desembocan la creación de juntas locales y regionales de defensa. Estas juntas tienen como objetivo defenderse de la invasión francesa, a llenar el vacío del poder, ya que no reconocían la figura de José I. Estaban compuestas por militares, representantes de alto clero, funcionarios y profesores, todos ellos conservadores. La siguiente, por favor. Ok, en esta constitución habían diferentes tipos de diputados.
Bueno, cuando se celebró en Cádiz, no pudieron llegar todos los diputados a consecuencia de la guerra. Entonces, varias personas que estaban en ese lugar tomaron el lugar de diputados que no podían llegar y se conformaron en dos grupos: los liberales, partidos de formas revolucionarias inspiradas en los principios de la Revolución Francesa. También estaban los absolutistas, también llamados serviles, partidos del mantenimiento del antiguo régimen. También, incluso yendo más allá, estaban los americanistas, los cuales estaban enfocados y veían el bienestar de las colonias. El siguiente, por favor. Ok, estas fueron las principales reformas de las políticas económicas y sociales, jurídicas, adoptadas por la Corte de Cádiz: la libertad de imprenta, abolición del régimen señorial, supresión de la Inquisición, abolición de los gremios, libertad comercial de trabajo y de fabricación, tímida desamortización de algunos bienes de iglesia, soberanía nacional, reconocimiento de derechos individuales. El catolicismo es reconocida como la única confesión religiosa permitida. Gracias. Para seguir con el siguiente tema, le pedimos a mi compañero Miguel que se desenvuelva. Muchas gracias, compañero. Bueno, a mí me tocó hablar acerca de la independencia y anexión a México. Es un tema muy interesante que hemos estado tratando a través de cada subtema. Yo quiero entrar en un énfasis acerca de la parte jurídica, parte económica y social que se caracterizó nuestra independencia. Ya sé que hablaron acerca de la Constitución de Cádiz, pero quiero hacer un énfasis en esta parte. Pues, ¿qué fue la Constitución de Cádiz? Esta fue realmente la primera constitución política que tuvo España, y esta marca el final de la época de los monarcas absolutos y al mismo tiempo marca el inicio del periodo de la monarquía constitucional. Es importante también recordar que Fernando VII deroga esta constitución, la cual se había iniciado en 1812, y Fernando VII la deroga en 1814. Pero quiero comentarles acerca del contenido de esta constitución. Bueno, se destaca la constitución de Cádiz en la abolición de los tributos, la igualdad jurídica, el libre comercio, la libertad de imprenta, entre otros. Todo esto está sucediendo en 1820 en Guatemala, precisamente cuando se promulga nuevamente esta Constitución de Cádiz en 1820. Esta también repercute acá en Guatemala, precisamente. ¿Cómo? Pues en la división de las élites económicas. Recordemos que la clase alta estaba a favor de la independencia absoluta, y los ilustrados o profesionales, más conocidos como la clase media, estaban o se les consideraba como anti-independistas o comúnmente conservadores. También quiero entrar en esta parte de tipo de hacienda o financiera o económicamente también. ¿Qué estaba sucediendo? Pues el estado de la Real Hacienda en el Reino de Guatemala. Fíjense que en 1820 está un presidente llamado Carlos Urrutia, un estadista que ya había tenido antecedentes de tomar las finanzas de donde llegaba. Y acá en Guatemala no fue la excepción. A él le tarda como 3 meses aproximadamente hacer un diagnóstico anual de las finanzas de la hacienda de Guatemala o del Reino de Guatemala. ¿Y qué encuentra él? Realmente lo que encuentra, y por eso él queda asombrado porque se encuentra con un gran déficit, ¿verdad? Y él muestra los números y él llega a la conclusión de que
El ingreso es de 462.945 pesos y el egreso es de 723.902 pesos, creándose así un déficit de 260.000,97 pesos. Y él dice, bueno, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son las principales causas de este déficit? Y los menciona. Él dice que los operativos militares que se están dando en el norte, en el contrabando con los ingleses, y hay que desalojarlos, hay que financiar esta campaña. También habla sobre la suspensión del tributo indígena, que más adelante vamos a ver que no fue tanto así, y la escasa competitividad del añil como un producto de exportación. También recomienda que para sanar las finanzas hay que favorecer la agricultura y el comercio, factores muy importantes que más adelante vamos a ver cómo recobran relevancia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La anterior. Aquí solo quiero entrar en un poco en el tema de los ingresos. ¿Cómo se está estructurado esto realmente así de alguna forma rápida? Fíjense que el 41.29% se da a través del tributo, los ingresos. Otro impuesto que se llamaba alcabalas del 35.36%, este impuesto que se cobra por cada transacción mercantil. Al agua ardiente un 9.68%. Esto, la suma de esto da un 86.33%, donde lo interesante de esto es que la mitad de este ingreso por tributo era debido a el impuesto que daban las familias indígenas, la cual habían 11.966 familias. Esto es lo interesante que quiero entrar en este tema. Y los egresos, ¿por qué había déficit? Bueno, porque el 81.7% de ese ingreso se salía a través o para pagar a los veteranos de las milicias, a la administración pública como tal. Siguiente, por favor. Y aquí quiero concluir con estos aspectos. Realmente es un tema que abarca mucho tiempo, mucha riqueza, pero quiero concluir con esto y quiero entrar en énfasis en esto. Bueno, la independencia se da porque se busca hacer una independencia sin mayores cambios, es decir, que el poder español pasará a manos de la oligarquía del reino, especialmente la provincia de Guatemala, que reconocía la paternidad de México a través del plan de Iguala que Agustín de Iturbide había realizado y que había publicado el 24 de febrero de 1821, fecha muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque realmente este plan lo que hacía es que reconocía a la religión católica, apostólica y romana como la oficial y la única. Entonces, la iglesia adquiere a través de esta Constitución de Cádiz el poder nuevamente. Bueno, también como segundo punto proponía la independencia, una nueva España bajo un nuevo gobierno monárquico moderado. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, que siguieron las autoridades políticas y religiosas y españolas. Y la tercera y más importante es la estructura social de dominio de los indígenas y los mestizos, que realmente siguió siendo lo mismo, ¿verdad? Podemos decir que no hubo en absoluto cambios sustanciales para los que estaban en el poder. De la misma manera, tampoco hubo cambios para los indígenas y los mestizos. Muchas gracias. Este ha sido nuestro tema. Gracias. Un gusto compartir con ustedes. Hasta luego. Un gusto poder compartir estos temas con ustedes. Un gusto. Un gusto compartir con ustedes. Hasta pronto.